curso de primeros auxilios de la Universidad Columbia y ASHI Paraguay. Estamos en el módulo 2, control de hemorragias. Lo que vamos a ver aquí se trata de cómo identificar las hemorragias que amenazan la vida y las técnicas para controlarlas. Anteriormente nos enseñaban que habían 4 pasos para control de hemorragias. El primer paso consistía en la presión directa con el vendaje compresivo. El segundo paso decían que consistía en elevar el miembro. Si no se detenía con la elevación del miembro, se hacía punto de presión. Existen 22 puntos de presión en el cuerpo, 11 en la zona frontal y 11 en la zona posterior. Y el último paso consistía en el uso del torniquete, que si era posible no recomendaban que se utilice porque decían que se le podía amputar el miembro al paciente. En síntesis, hoy en día el primer paso sigue siendo la presión directa. Si no se detiene el sangrado con la presión directa y el vendaje compresivo, el siguiente paso ya consiste en el uso del torniquete. Vamos a identificar en primer lugar una hemorragia que amenaza la vida. Una hemorragia que amenaza la vida consiste en un sangrado profuso que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Todo lo que ocurra en extremidades y en puntos de unión con el torso, vamos a poder hacer algo. Cuando se traten de hemorragias que ocurran en tórax y abdomen, únicamente la solución va a consistir en trasladar al paciente a un centro asistencial que tenga quirófano y por supuesto con cirujanos de guardia. El objetivo de controlar una hemorragia inmediatamente es evitar que la persona siga perdiendo sangre, elementos como los glóbulos rojos, y dentro de los glóbulos rojos está la hemoglobina. La hemoglobina es lo que transporta el oxígeno a todas las células del cuerpo, y si nosotros no detenemos la hemorragia, el paciente va a seguir perdiendo hemoglobina. El objetivo consiste en evitar que el paciente siga perdiendo hemoglobina y evitar que entre en shock. Para identificar una hemorragia que amenaza la vida, lo que vamos a hacer es evaluar al paciente, hacer el ABC. Entonces, una vez que hayamos evaluado la permeabilidad de la vía aérea, hayamos evaluado la ventilación y la circulación. En la circulación, aparte de verificar si hay signos de circulación, si hay pulso, en el caso de los profesionales de la salud que sepan ubicar los pulsos, vamos a ver también si hay hemorragias y vamos a controlar esas hemorragias. Vamos a buscar signos de sangrado en todo el cuerpo. Si es que vemos que la ropa está empapada, lo que vamos a hacer es descubrir, vamos a exponer con tijera o como sea posible descubrir esa zona y observar si hay un sangrado activo. Por ejemplo, en los raspones se dan ese tipo de sangrados. Bueno, son hemorragias que no amenazan la vida. Sin embargo, si vemos sangre saliendo de manera pulsátil, y lo que vamos a hacer es primero la presión directa con ambas manos de ser posible. No olvidemos utilizar guantes de látex, no olvidemos la protección personal para no estar en contacto directo con sustancias biológicas. Puede ser directamente con los guantes una vez que nos coloquemos, o puede ser con un apósito, con vendas, con gasas, con tela, con ropa o lo que sea, de tal forma a poder comprimir esa zona de sangrado. Existen compresas, existen vendas, apósitos que contienen algo que se denomina agente hemostático. Los agentes hemostáticos son elementos que ayudan a coagular más rápido la sangre. Por ejemplo, si nosotros hacemos un packing o empaque en un punto de unión con el torso, tenemos que mantener presionado durante 10 minutos hasta que veamos que no sangra más. Y después de eso vamos a hacer un vendaje. Pero con estos elementos que tienen agentes hemostáticos impregnados, son como unas vendas comunes y corrientes, pero que tienen impregnados un polvo que se llama agente hemostático, y estos agentes hemostáticos ayudan a coagular la sangre, y básicamente en 3 minutos el sangrado debería estar coagulado, ¿sí? En 3 minutos deberíamos ver que se detuvo la hemorragia. Existen torniquetes comerciales como estos que estamos viendo. Son torniquetes que usa el ejército norteamericano. Cada soldado tiene que tener esto en su chaleco táctico.
Y en el caso de los civiles, tendríamos que tener en nuestro kit de control de hemorragias. Tendría que tener la policía, tendrían que tener todos aquellos que estén en la comunidad y que puedan presenciar algún incidente donde se tengan que controlar hemorragias. Hay ciertos elementos que podemos utilizar, como esto, por ejemplo, que se denomina Shemag. Hay también vendas triangulares, están las pañoletas que usan las damas, que con algo que todos los paraguayos prácticamente utilizan, ya sea en el mate o el tereré, la bombilla. Con la bombilla se puede hacer un torniquete improvisado. Vamos a ver que por lo menos tendría que tener 8 o 10 centímetros de ancho lo que utilicemos, de tal forma a no generar lesiones locales donde hagamos el torniquete, porque los torniquetes que generaban daños anteriormente eran torniquetes hechos con cordones de botas, alambres, cables. Nada de eso debe ser utilizado para improvisar un torniquete. Podemos utilizar cintos, podemos utilizar pañoletas, corbatas gruesas, con tal que tengan más de 8 centímetros de ancho. Si nosotros respetamos esas reglas, una persona en la que se utilice un torniquete sin ningún problema puede soportar 2 horas sin que se afloje, y lo ideal sería que ese paciente llegue al quirófano y que en el quirófano el cirujano saque ese torniquete, no tendría que aflojarse. En la práctica vamos a demostrar cómo se hacen ambas maniobras, el uso del torniquete y el empaque. Lo que veremos a continuación son los pasos para controlar una hemorragia. Vamos a ver en primer lugar que se trata de una lesión en la extremidad inferior izquierda. Vamos a ver que está en el muslo. El primer paso para controlar la hemorragia vamos a demostrar que es la presión directa, con ambas manos de ser posible, utilizando un apósito, gasas, telas, ropas limpias o lo que se tenga a mano, de tal manera a poder presionar con ambas manos y cohibir la hemorragia. Vamos a ver en segundo lugar que si no se controla la hemorragia con la presión directa, vamos a utilizar el torniquete, porque se trata de una extremidad. Como tercer punto, como tercer paso, vamos a mostrar cómo se hace el empaque en sitios donde no pueda entrar un torniquete, o suponiendo que no tengamos un torniquete o no tengamos elementos para improvisar uno. Lo que vamos a hacer es el empaque y vamos a mostrar cómo se hace eso. Lo que debemos hacer es limpiar primero la zona de la herida. Aquí tengo un rollo de venda en la mano. Vamos a limpiar para ver el sangrado activo. Vemos que está sangrando en esa zona, entonces ese es el sitio donde vamos a hacer presión. Vamos a ir introduciendo el rollo de venda. En ningún momento debemos dejar de hacer presión, en ningún momento debemos dejar de presionar dentro de la herida. Vamos a ir metiendo el rollo de a poco hasta que ocupemos todo el espacio con el rollo. En este caso no es una herida tan grande, entonces vemos que hasta ahí entró en la herida el rollo de venda. Pero si tenemos una herida más grande, vamos a ir metiendo todo lo que pueda entrar, ¿sí? Generando una especie de tapón. Esto es el empaque o packing. Una vez que metimos todo, si tenemos espacio podemos meter otro segundo rollo, y aquí es donde vamos a mantener presionado con ambas manos, con ambos dedos de ambas manos, durante 10 minutos. Durante 10 minutos tenemos que ejercer presión aquí. Una vez que llegamos a los 10 minutos, yo verifico, no hay más sangrado alrededor, entonces ahí es en donde yo debo hacer un vendaje en el sitio. Ahí es donde yo debo hacer un vendaje. Puedo usar una venda como la que utilicé para introducir, o en este caso cuento con este material. En ningún momento debo dejar de presionar, como verán, sigo manteniendo la presión. Lo que yo debo hacer simplemente es un vendaje.
Bien, el primer paso siempre es la presión directa. La presión directa, de ser posible con ambas manos. Si es que nosotros vemos que sigue fluyendo la sangre, a pesar de la presión que hacemos, el siguiente paso ya va a ser el uso del torniquete. Le podemos pedir a la persona, si está consciente, que presione, que nos ayude a presionar. Y como vemos que no se detiene la hemorragia, entonces el siguiente paso va a ser el uso del torniquete. En este caso vamos a utilizar un torniquete comercial. Lo que se hace es girar el torno hasta que se detenga la hemorragia. ¿Sí? Se gira el torno hasta que se detenga la hemorragia. Aquí vemos que se detuvo la hemorragia, entonces ahí podemos cerrar. Y de esta forma escribimos la hora. Ahora son las 11:05, entonces vemos que son las 11:05, anotamos 11:05 AM. Esto puede estar colocado durante 2 horas sin ningún problema. Lo que debemos conseguir es que el paciente llegue al quirófano antes de las 2 horas. Si estamos en el Chaco, en otra región del país, bastante lejos del Hospital del Trauma, que está en la capital, entonces esto a las 2 horas sí debería ser aflojado por un profesional de la salud, en lo posible aflojado, simplemente, si no hay que sacar, para ver si a las 2 horas el torniquete logró cohibir la hemorragia y hubo coagulación. Si es que no sangra, entonces se deja así el torniquete, y en el caso que vuelva a sangrar se vuelve a ajustar, se traba en el torno, en la muesca, y ahí nuevamente se coloca el torniquete y se vuelve a colocar la siguiente hora. Suponiendo que fue a las 11, a la 1, entonces sería el nuevo horario, si es que hay todavía un tramo por llegar hasta el hospital. Bien, es muy importante recordar que antes de entrar al escenario, en este caso el escenario es un parque público, no sabemos qué le ocurrió a la persona, a la víctima, al paciente, si es que fue agredido con arma blanca o con arma de fuego. Tenemos que tener en cuenta que el agresor puede estar aún en el escenario. Tenemos que evaluar el escenario. Si es que no está más el agresor, si el escenario es seguro, ahí vamos a ingresar para atenderle directamente al paciente. En el caso que aún se halle en el sitio el agresor, vamos a llamar al 911 y vamos a pedir apoyo de las fuerzas de seguridad para que ellos se encarguen de asegurar la escena y posteriormente recién podamos ingresar una vez que esté seguro el escenario. No olviden usar guantes de látex, de tal manera no tener un contacto directo con los fluidos corporales de personas desconocidas. Hablando de hemorragias en general, es importante mencionar que suele ocurrir el sangrado en la nariz, que se denomina técnicamente epistaxis, y un error frecuente suele ser el de ponerle a la persona de esta manera, se le sienta a la persona y se suele ver que muchos le hacen inclinar la cabeza hacia atrás, y el problema con hacer eso consiste en que la sangre puede obstruir las vías respiratorias. Lo que se debe hacer en los casos de sangrado de nariz es generar un tapón, que puede ser, están los pañuelos desechables, puede ser una servilleta, también servilleta de papel. Lo que uno debe hacer sencillamente es hacer una especie de cigarro, ¿sí? Y esto va a servir de tapón, y lo que se debe hacer es introducir esto en la fosa nasal del sitio donde está sangrando hasta el fondo, ¿sí? De esa manera generamos un tapón, y por supuesto, si no se detiene el sangrado, hay que derivar a la persona a un centro asistencial. También suelen haber cortes en cuero cabelludo. Muchos dicen que la persona se rompió la cabeza. En realidad es un corte en el cuero cabelludo, y el cuero cabelludo sangra mucho. Lo que debemos hacer también es una presión directa en el sitio, ¿sí? Presión directa,
y llevarle a un centro asistencial a esa persona para ver si necesita de sutura. Pero normalmente con una presión directa, puede ser un vendaje incluso, eso tiene que detenerse, se tiene que controlar el sangrado. Algo muy importante de mencionar es que la gente suele querer poner en las heridas sangrantes, por ejemplo, tela de araña, algunos colocan tomate, otros colocan azúcar. No se recomienda utilizar ese tipo de elementos porque pueden estar contaminados. Si, por ejemplo, el azúcar refinada, sabemos que se utilizan ciertos químicos para refinarla, entonces eso, si bien puede generar una especie de tapón, también puede infectar la herida. Por otro lado, la tela de araña, la tela de araña, si bien se utiliza para hacer hilos de sutura, se someten a un proceso en laboratorio, pero las que están en la intemperie pueden estar contaminadas. Eso finalmente en el centro asistencial se le va a sacar, le vamos a generar mayor dolor al paciente, entonces mejor utilizar apósitos, gasas, se puede utilizar tela limpia para hacer una presión directa, evitar colocar en la herida materiales que no son recomendados en la literatura de primeros auxilios. Si es que se acuerdan de estos pasos, hacer la presión directa, el vendaje compresivo, o si no, pasar al torniquete y si ocurre en puntos de unión con el torso, hacer el empaque. Con eso ustedes pueden salvar la vida de aquellos prójimos que estén con algún sangrado profuso. Y si les toca atender a un paciente con sangrado, ya saben lo que tienen que hacer.